La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia, este programa de análisis de la política, la economía y la cultura de la casa editorial La Jornada TV. En esta ocasión vamos a discutir, a conocer y a comentar el presupuesto de egresos de la Federación, este instrumento fundamental de política pública que a todos los ciudadanos nos interesa. Tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales, importante su opinión de ambos. Está con nosotros el doctor Roberto Soto Esquivel, él es docente del doctorado en Estudios del Desarrollo. Maestro. Gracias, Marco. Y está con nosotros la maestra Judith Guerrero López, Gracias, Marco. diputada federal por Zacatecas. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos, maestro. Gracias, diputada. Bien, lo primero con lo que abrimos este programa de análisis, el marco general del presupuesto, sobre todo respecto a las expectativas de crecimiento económico. Es un presupuesto con 8.8 mayor del anterior, pero parece que las expectativas de crecimiento no son muy buenas. Teníamos para este año 2013 una expectativa de 3.9 y estamos acabando con menos de 1.8. Eso significa que hay una tendencia hacia la recesión y parece también que el presupuesto lo están usando como política para reactivar la actividad económica del país, que eso además es una novedad, maestro. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que no nos debe de extrañar. De por sí la tendencia de crecimiento es 1.2, pero desde el 82 al 2013 tenemos en promedio un crecimiento de 2.2. Entonces estamos dentro de la media de la mediocridad que hemos tenido en los últimos 31 años. Entonces tampoco nos debemos de espantar. Los presupuestos desde la época del 82 a la fecha pues han tenido un punto muy peculiar. Lo que pasa es que estos presupuestos se enfocan más bien a administrar los problemas que tenemos en el país y no se enfocan a solucionar esos problemas. ¿Qué problemas nos estamos refiriendo? Cuestiones del hambre, problemas de educación, salud, etcétera. Entonces, yo creo que este presupuesto es igual a los presupuestos anteriores. Tratan solamente de administrar la pobreza y algo muy importante, no es un presupuesto que busque el crecimiento económico. Más bien es un presupuesto que busque paliar algunos problemas, principalmente, por ejemplo, ahorita las cuestiones de la cruzada contra el hambre, los problemas que hubo por las contingencias ambientales, por las lluvias en Guerrero, principalmente en Guerrero. Entonces, no es un presupuesto que busque el alcanzar un crecimiento, mucho menos el desarrollo que se necesita en este país. Entonces, solamente es un presupuesto que busca administrar los problemas, pero no va a dar solución a ellos. Y yo creo que hay que dejar claro, a pesar de que se dice que se incrementó el presupuesto a 4.4 billones de pesos, no es la cantidad, sino la calidad. ¿Cómo vamos a redistribuir esos montos? Entonces, yo aquí traigo algunas cifras muy, muy importantes de cómo podemos explicar que este presupuesto no busca combatir los problemas serios que tenemos. Eso sí, se le da prioridad a ciertas áreas como es la seguridad. Entonces, se cree que gastando más vamos a tener mayor seguridad, cosa que no es cierto. La evidencia demuestra que no es cierto. En general, para terminar la pregunta, redondearla, estamos ante declaraciones del gobierno federal de que quieren hacer una especie de uso contracíclico del gasto, o sea, de que ante este proceso de caída de la economía, el presupuesto aumente por vía del consumo, repunte la economía del país. Para eso incluso hacen una serie de ramos como la construcción, que le aumentaron a 800,000 millones de pesos de manera muy importante, lo del empleo temporal, la pensión de adultos, etcétera, queriendo generar mayor gasto, y eso puede ser una novedad respecto a una novedad ligera
a los dogmas neoliberales de que no se podía usar de esa manera el gasto público, y también el uso del déficit. No necesariamente es así. Por ejemplo, hablando de la construcción, se va a invertir muchos recursos en carreteras, pero vamos a ver la calidad de las carreteras. Recientemente se acaba de inaugurar la carretera Durango-Mazatlán, si no me equivoco, y con las lluvias registró severos daños, entonces la calidad es pésima. Hablando solamente de este caso en particular, entonces sí se invierte mucho, por ejemplo, en carreteras, en ese tipo de infraestructura, pero solo beneficia a ciertos grupos. O sea, no es nada diferente a lo que hemos visto en los presupuestos anteriores. Beneficia a ciertos grupos. Si queremos hablar cuánto empleo genera ese tipo de proyectos, sí, genera empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Tiene seguridad social los trabajadores que laboran en ese tipo de obras? ¿Qué salario se les está dando? Entonces, esas cosas hay que enfatizarlas porque sí, efectivamente, sabemos que se gasta mucho, pero con muy mala calidad. Y luego la cuestión de la corrupción es brutal. Recientemente se han hecho estudios para México, donde se dice que es uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, tiene que ver esto con el presupuesto. No tenemos transparencia en cómo se ejecuta el presupuesto. Entonces, son detalles que debemos de aclarar. No solo es el monto, sino cómo se está gastando ese monto, que sí es mucho, son 4.4 billones de pesos comparado con los 3.9, que tampoco es un gran incremento. En términos nominales puede ser, pero en términos reales no. Entonces yo creo que también hay que destacar esos puntos. Maestra. Sí. Dice el maestro que no es muy diferente al presupuesto anterior. En 2013 tuvimos un presupuesto que todo el mundo le llamó inercial. Sí. En la estructura de los presupuestos eso se le llama incrementalismo, o sea que es un presupuesto del año pasado y solo se hacen pequeñas modificaciones, pero la estructura del gasto es la misma. Yo tendría de principio que coincidir en un muy alto porcentaje con los dos en sus planteamientos y en las respuestas del doctor, pero también hay que leer el presupuesto a partir de la ley de ingresos, o sea, no lees el presupuesto nada más como aislado, hay que plantearnos también la forma como obtienes el recurso. Y efectivamente el año pasado hablamos de un presupuesto inercial porque acaba de entrar el gobierno, tenías un tiempo menor y bueno, no hubo absolutamente ningún ajuste. Yo también tengo que decirles que no soy muy optimista, o sea, yo no voy a defender el presupuesto, yo me voy a plantear que coincidiría a plenitud. Hace un momento señalábamos que decía Carlos Tello, que en países como Estados Unidos primero discutes qué vas a hacer y luego ya sabes de dónde vas a sacar el recurso y lo aplicas. Nosotros tenemos el sentido contrario. Primero, de dónde obtengo el recurso. Se habló al principio cuando se debatió la ley de ingresos de la posibilidad de una gran reforma hacendaria. No pasó de ser una miscelánea. Se responde a los intereses de múltiples sectores. Termina por ser una propuesta que, tal cual inicia con el Ejecutivo Federal, termina por segmentarse y por ser recabaciones muy aisladas, muy atomizadas en algunos casos. Y luego con eso contiendes para colocarlo en el presupuesto. Y efectivamente yo asumo que el presupuesto no resuelve problemas de fondo, que no es más que la posibilidad de ir administrando ciertas condiciones coyunturales. En este caso coincido, se hace una inversión importante en infraestructura como una manera de reactivar la economía. Ya las cuestiones de calidad y corrupción, sin desestimarlas, yo digo, en este primer momento trabaja sobre dónde colocas el recurso, y el recurso lo colocas donde habría ciertas condiciones de reactivar, y ahí se colocó principalmente en el ánimo de la infraestructura. Zacatecas, de hecho, ya tuvo ahí un repunto extraordinario en el tema de infraestructura y de programas regionales. Entonces sí, de principio coincidir, no es un presupuesto que vaya a resolver, que ni siquiera está pensado a largo plazo. Yo diría, hay algunas cuestiones, por ejemplo, lo que se va a invertir en ciencia y tecnología. Se está planteando que para la conclusión de este sexenio estaríamos ya hablando del 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Bueno, pues esa es la aspiración, que pudieran ser presupuestos plurianuales, que pensaras que vas colocando el cimiento y que vas construyendo en torno de ello, y que en un plazo determinado de tiempo estarías alcanzando ciertos niveles de inversión en educación, en ciencia y tecnología, en salud. Desafortunadamente no, casi siempre se responde a la situación totalmente coyuntural.
Yo diría, por ejemplo, el caso particular de Zacatecas, tuvimos una baja en cultura y en deporte, pero le apostamos a colocar el recurso en infraestructura pensando en la misma lógica nacional. Y entonces a lo mejor dejas de lado algunos proyectos que pudieras ir apuntalando de largo plazo, ¿no? Hay una situación que también quería remarcar, maestra. Todas las propuestas de reforma que se han hecho y han sido de mucho debate en estos últimos meses han salido del Pacto por México. Y la crítica fundamental al Pacto por México es que son decisiones demasiado elitizadas. No bajan ni siquiera las militancias de los partidos, ¿no? No se consulta ni siquiera a los legisladores en su totalidad, sino los líderes de las fracciones son los que están acordando todo. Y ya nada más generan una especie de línea a los demás, y eso es muy preocupante porque quiere decir que los legisladores, representantes nuestros, pues no tienen opción de maniobrar. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, esto a lo mejor se sale del tema del presupuesto, pero efectivamente que así también se genere el presupuesto. No, fíjate que no, yo el presupuesto no lo veo en el ámbito del Pacto por México. Tan fue así que rubros, por ejemplo, el de educación, tuvo que hacerse una ampliación para el Instituto Nacional de Evaluación. En un primer momento en su planteamiento no venía el recurso suficiente para el Instituto Nacional de Evaluación, que era una de las grandes reformas y que si no la apuntalabas con presupuesto, pues no podía luego encauzarse debidamente, ¿no? No, yo no veo el presupuesto en el entorno del Pacto por México. Sí veo estas reformas a las que hacemos alusión, telecomunicaciones, la laboral, la educativa, lo que se está ahorita trabajando sobre la cuestión de que tiene que ver ya con los acuerdos políticos o la posibilidad de la energética. Y efectivamente pasa esto que tú estás reseñando, tal cual, ¿no? Yo no sé, se habla mucho, a mí mi experiencia como legisladora me dice, bueno, pues que efectivamente te quedas al margen de la discusión central. No estás que además tampoco, para ser honestos y si habremos de ser claros, tampoco es cierto que todos los diputados tengamos acceso a las grandes discusiones. Entre 500 diputados hay élites también, hay burbujas donde se definen algunas cosas y ahora simplemente se salió de la Cámara. Y pasa esto. Yo el presupuesto no estoy cierta que no se construyó en el Pacto por México. Tan fue así que si tú revisas los debates que se dieron en torno de ello, hubo muchos jaloneos. Veníamos ya del conflicto de la ley de ingresos con el Partido Acción Nacional, que emprendió luego toda una guerra de odio ahí contra quienes aprobamos la reforma hacendaria. Traíamos bastante tensión. Y el presupuesto de egresos es mucho más de aquello de lo que sale, o la ley de ingresos es mucho más de lo que sale en la televisión. Hubo jaloneos reales y bueno, la fracción con quien más se acordó fue con el PRD. Entonces no la veo en el pacto, aunque esto otro que reseñas de cómo se dan las discusiones, de estas que han llamado reformas estructurales, sí se dan en un entorno muy cerrado y solo bajan ya para ir buscando consensos al interior de las fracciones en la Cámara. Bueno, yo lo veo diferente. Sí, lo que pasa es que la política económica que se sigue, que tiene que ver con los presupuestos, implica que los gobiernos, el gobierno actual y los anteriores, tienen que ejercer una austeridad. Por eso no gastan. O sea, recursos en el país existen. Solamente para aclarar, tenemos 170,000 millones de dólares de reservas internacionales. O sea, esto del presupuesto es nada comparado con los 170,000 millones de dólares en reservas, solo que esas reservas internacionales están invertidas en el Banco Central de los Estados Unidos, guardadas. Entonces, si nosotros quisiéramos recursos para construir, por ejemplo, la refinería, podríamos tener recursos para construir 1, 2 o 3 refinerías. Tomemos de las reservas y no pasa nada, por cierto. No le va a pasar nada a la inflación, no le va a pasar nada a los tipos de cambio. Entonces, en el país existen recursos, solamente que en México desde hace más de 30 años, 31 para ser exactos, seguimos los lineamientos que los organismos financieros internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, vamos a decirlo suavecito, imponen, se sugieren, para no decir que imponen. Entonces, nosotros hemos aplicado la austeridad, gastamos poco. Por eso digo, este presupuesto es nada, porque tenemos más recursos.
¿Por qué no ejercemos esos recursos? Porque nos dicen que el gobierno no debe de gastar mucho. Entonces, tenemos carencias, tenemos problemas de pobreza, pero el gobierno no debe de gastar mucho. Así son los lineamientos. Si gastamos mucho, provocamos inflación, según lo que nos dicen los organismos financieros internacionales. Entonces, sí, efectivamente, esto no está dentro del famoso Pacto por México, porque pues, esto más bien está dentro del famoso modelo de ajuste del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces, lo del presupuesto se ejerce porque se diseña, porque se tiene que diseñar, y se ejerce como la Secretaría de Hacienda se le ocurre. Porque tal parece que es una ocurrencia. Te podría dar solamente una cifra, mira. Se supone que la política económica en México hoy en día dice que va a aplicar una cruzada contra el hambre. Bueno, desarrollo social. Desarrollo social tuvo un presupuesto en el 2013 de 2.42% con respecto al gasto total. Uno esperaría que tendríamos mayores recursos, y no, en el 2014 solamente tenemos un 2.57% con respecto al presupuesto total para el 2014. Entonces, una cosa son los discursos y otra cosa es propiamente las cantidades. El reflejo en cuanto a dinero no implica un mayor aumento. Sí aumentó, pues en términos brutos aumentó, ¿no? De 3.9 a 4.4 aumentó, pero realmente es insignificante los aumentos en los rubros que uno esperaría deberían de aumentar, como es educación, desarrollo social. El CONACYT solamente incrementó 0.7 décimas con respecto al año anterior, este año que está terminando, 2013. Entonces es insignificante los aumentos que existen en materia de presupuestal. Y eso tiene lógica porque desde hace 31 años nosotros, el gobierno mexicano, debe de gastar poco. A pesar de que tengamos pobreza, En esta intervención anterior, maestro, que tuvo, donde nos decía que habría que diferenciar entre cantidad y calidad de gasto. Para el caso del campo, que es un tema que a los zacatecanos nos preocupa mucho, en todo el programa especial concurrente para el campo hay un aumento de ICD 3.9%, que es alrededor de 12 mil millones de pesos. Pero ya cuando se va directamente a Zagarpa, genera un aumento de casi el 10%, 8.9%, algo así. Aquí lo que a mí me llamó la atención cuando estábamos revisando el presupuesto es que que sí hay un cambio, digamos, en términos del enfoque de los programas a los cuales va dirigido, sobre todo por vía de Zagarpa, donde le ponen, cuando ya ven que lo dividen por vertientes, sí, por sectores o por programa, es la vertiente sobre todo que le llaman de competitividad. Si atendemos la experiencia anterior de las políticas, sobre todo de Fox, estaríamos pensando que esto va a ser mayores recursos, pero a un modelo que va a desmontar la economía campesina. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, si tenemos mayores recursos para el campo, hay que aclarar una cosa también. México se ha convertido en importador neto, por ejemplo, de maíz. ¿Qué caso tiene que dote de tantos recursos? Y hablabas de 3.9%, ¿verdad? Pues la inflación va a ser alrededor del 4%, entonces en términos reales no se incrementa. Entonces, hay que aclarar dos cosas. Nominalmente se puede incrementar, pero en términos reales no. Segundo punto, ¿qué caso tiene que se le dote de recursos si se está abriendo la economía a partir del 2000 y a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio? Desde el 94 tuvo impacto en el 2000, se vio reflejado en el 2000 para el sector agrícola, se está abriendo la economía a la importación. ¿Cómo van a competir los agricultores mexicanos, en particular los agricultores zacatecanos, cuando en otros países realmente sí se subsidia al sector agrícola y nosotros no subsidiamos al sector agrícola? Insisto, y hay que ver a dónde van esos recursos. Solamente, la experiencia dice que solamente va a un pequeño grupo de agricultores que tienen el capital para seguir subsistiendo. Pero a nivel, pues porque se supone que debemos ser competitivos, pero competitivos ¿hacia quién? ¿Con quién?
con los agricultores norteamericanos, no lo vamos a hacer con los recursos que se le está destinando al campo. Por eso, a eso me refiero con la calidad. Es poco y mal redistribuido. Hay un... Maestra, Yo de los programas sí. estos del campo, yo lo único que destacaré, y coincido totalmente con el maestro, o sea, los modelos, finalmente, creo que concluiríamos, cuando terminemos este programa, vamos a decir, el problema es el modelo, o sea, ya no da para más. Entonces, ¿cuál es en esta situación? Efectivamente, ¿cómo puede ser competitivo? Nosotros seguimos teniendo una producción de carácter extensivo, mientras que en otros países de carácter intensivo, y ante eso no puedes competir. A mí lo que me parecería rescatable de este presupuesto para el campo sería esta concepción. No estoy diciendo que así vaya a suceder, digo, así te la plantean y tú dices que así le vas a apostar. Estos nuevos 10 programas que en vez de que están concebidos de pasar del subsidio, el subsidio muy elemental o el paliativo, si así le queremos llamar, a una concepción de incentivo fiscal, de productividad. Yo digo, si esa pudiera ser la apuesta, bueno, pues caminemos hacia allá. No estoy diciendo que así deba suceder. Así, cuando a ti te presentan el presupuesto, ¿qué pasa cuando presentan el presupuesto a la Cámara? Mandan su propuesta general, luego se hacen trabajos en comisiones, dependiendo de las comisiones en las que estés, revisas cada uno de los rubros y comienzas a cuestionar. ¿Por qué le pones por qué le quitas a educación en este rubro y se lo pones acá? ¿Por qué le pones en agua potable y así? Y comienzas a tratar de entender para aprobar algo en lo que te dé una mínima satisfacción o saber dónde se está colocando el recurso. En el caso de los programas del campo, yo cuando menos digo, si así lo vamos a encaminar, me parece que pudiera ser una alternativa con todo y esto que no puede resultar competitivo y con todo lo que estructuralmente no cambia, pero sí pasar de una concepción de subsidio, de paliativo, a una concepción de productividad o de estímulo fiscal, a mí me parece que pudieran estar bien encaminados. Hay que recordar que se dio mucho dinero a Procampo, pero cuando se repartía, las investigaciones periodísticas decían que estaba financiando a narcotraficantes, a políticos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me refiero, hay que hablar mucho de la calidad, de cómo se redistribuye, y por eso tenemos que hablar mucho de la corrupción. Sobre ese asunto justo quería preguntar, el tema de que un presupuesto uno espera sus efectos distributivos. Entonces, ahorita si Procampo, en el estudio que hace el Colmex, el Colegio de México, hace un estudio sobre la regresividad o progresividad de Procampo, esto es, estos grandes recursos, ¿a qué tipo de productores va dirigido? ¿No? De tal manera que el 70% de los recursos va a menos de un 30%, un 28% de los productores de más recursos. De tal manera que los productores pequeños o empobrecidos no reciben recursos. Sobre todo las vertientes de comercialización. Ahí el 90% va a recursos a productores, grandes productores, sobre todo el norte, ¿no? Sinaloa, etc. Ahora, cambiamos de Procampo a Proagro y sobre todo ponemos las vertientes de competitividad, y quien tiene la posibilidad de generar programas de competitividad sería también este tipo de productores, ¿no? Estos grandes productores con posibilidad de exportación. Por tanto, es posible que podamos proyectar una mayor regresividad en el gasto del campo. ¿Ah? Una mayor regresividad, o sea que se le va a dar más recursos a estos productores altamente competitivos, que es como el 15% de los productores del país. ¿Cómo lo evaluaron en el Congreso, este tipo de cosas? ¿O qué fue lo que comentaron? A ver, yo insistiría, a lo mejor se genera una gran expectativa en torno de lo que pasa con el presupuesto o la posibilidad de lo que realmente hacen los diputados. O sea, la verdad, yo inicio este programa diciendo, yo no voy a defender el presupuesto y ni tampoco creo que el trabajo de los legisladores puedas plantearte que tengas una representación o un acercamiento real a cada uno de los problemas. Yo te estoy hablando, ¿cómo atiendes el caso particular del presupuesto? Por comisiones, de acuerdo a la comisión en la que la estás planteando, tienes una visión segmentada del presupuesto, educación, salud, y así lo vas analizando. ¿Cuál es el ejercicio? Yo creo que la gran expectativa que genera o comienzan a hablar los estudiosos o la ciudadanía del presupuesto es de la experiencia que se dio en los dos ejercicios panistas.
como había el poder legislativo sí de alguna u otra manera le hacía contrapeso al poder ejecutivo, entonces le dio un margen de utilización de recursos a los diputados federales, y Zacatecas fue de alguna otra manera, tuvimos evidencia al respecto. Diputados federales que podían disponer de cierto esquema de recursos y lo aplicaban de acuerdo a sus intereses político-electorales. Pero no hay tal. El presupuesto, la verdad es que la visión, o cuando menos el regreso del PRI es un documento que te presentan, que tiene aquí está 136 páginas, que lo ves segmentadamente, que luego llegas a una plenaria y te lo presentan en totalidad. Porque si a mí me preguntas cómo lo ves, yo digo, pues es un presupuesto con todas las características que está diciendo el maestro, un presupuesto que solo ve una visión, que solo administra el recurso público y lo va colocando de una visión muy coyuntural, y que solo administra el conflicto que tenga evidentemente más al frente. ¿Cómo vimos el campo? Yo cuando revisé el aspecto campo te das cuenta eso, que finalmente no hay de otra, no hay un cambio sustancial. Yo en lo personal te digo, a mí qué me llama la atención y cuál es mi aspiración. Muchas de las leyes luego son aspiracionales, igual que el presupuesto en muchos sentidos. Es esta visión, cuando menos plantearte una visión de pasar de una visión paliativa, una que le llaman subsidio y que sabemos que no es subsidio, a una visión de productividad e incentivo fiscal para los productores. Bien, para concluir un poco esta parte del campo, maestro, me puse a revisar este asunto, y donde hay algo de recursos con cierta novedad es a los programas que le llaman de agroparques y clústeres agroalimentarios. Esto significa que modificaríamos un poco la estructura del impulso de la producción en el campo, ya no solo por sistema producto aislado, por ejemplo en el caso nuestro, sobre todo el chile y el frijol, ¿verdad?, que son los dos más importantes. Comercialmente el chile sería de los más importantes, sino tendríamos que generar sistema con otros, no un sistema de productos, sino un sistema de productos, ¿verdad? Y ahí se le puede inyectar algo de recurso para el caso de campo directamente a Zagarpa. ¿Eso puede tener alguna expectativa de modificación de nuestra...? Lo que pasa es que tú dijiste un porcentaje muy importante. El 15% de los beneficiados de estos recursos, solamente el 15% van a ser beneficiados de estos recursos. Entonces estás hablando de agroindustrias ya consolidadas. O sea, no vas a beneficiar al ejidatario, vas a beneficiar a las empresas que tienen capacidad tecnológica, que tienen acceso al capital, tanto capital público como capital privado, porque esas empresas también que requieren más capital recurren a la banca privada, y a ellos sí se les presta, pero a un ejidatario no. Entonces, por eso hay que ver cómo se redistribuye. Entonces, la redistribución la va a ser... banca del desarrollo para el campo también no fue muy beneficiada. Lo que pasa es que la tendencia es de que la banca de desarrollo, las dos grandes bancas que tenemos, que es NAFIN y Bancomex, la tendencia es que se fusionen. ¿Por qué? Porque prácticamente no tenemos banca de desarrollo, tenemos una banca de desarrollo que se llama de segundo piso, es decir, ya no presta directamente, ahora es simplemente el intermediario. Entonces, la banca de desarrollo tampoco va a cumplir su papel para el sector agrícola, entonces pues solamente voy a beneficiar a los grandes agricultores. Hay que ver cuál es el origen del capital de estos grandes agricultores, porque seguramente algunos son nacionales, pero algunos son extranjeros. Entonces yo creo que hay que ver a quién estamos beneficiando. En otras palabras, ¿qué estamos perdiendo? Lo que estamos perdiendo, fíjate, estamos hablando del campo, estamos hablando de la pérdida de la soberanía, soberanía alimentaria. Entonces eso es muy grave. De por sí se inyecta poco y se inyecta mal, vamos a perder por completo la soberanía. Insisto, importamos maíz, que se supone que es uno de los productos emblemas del país. Y estuvo entrando chile peruano y chino. Exactamente. Bien. Maestra, pues entramos a un tema en el que usted se mueve con mucha soltura, que es el tema educativo, ¿no? Vemos que hay un pequeño aumento en general al tema de la educación. Sí. Aunque aquí vamos a verlo con un ramo
posterior, es el tema de pensiones, que es menor a lo que se le dedica a pensiones. Ahorita vamos a ver los porcentajes, que eso me llamó poderosamente la atención. Pero en términos, una de las cosas que pudimos constatar en el tema es que ya se le dan recursos a las nuevas estructuras que mandata las leyes secundarias, pero los gastos por alumno, o sea, lo que se llama el gasto absoluto, no aumenta, no cambia. Esto es, estamos en primaria $1,600 en México y el promedio de la OCDE, que es quien está marcando los ritmos en el caso de educación, son 5,400, 1,600 contra 5,400. El gasto absoluto, que es el gasto por alumno, no respecto al PIB, es lo más importante porque eso sí es indicador de proceso educativo. Sí, efectivamente. Lo que yo vi en el ramo de educación fue que lo que se hizo fue una recomposición del recurso. Ahí el recurso asignado a 38 programas, principalmente lo que hubo fue una reubicación. El recurso es el mismo, efectivamente, un incremento menor, lo que dice el maestro. Hay que distinguir entre la denominación y la realidad en el recurso, la aplicación real. Lo que yo vi en el presupuesto de educación es lo que tenía que ver, una reasignación entre 38 programas centrales y que tenían que ver con la reforma educativa. Hubo ahí una reasignación de programas en lo que tenía que ver en escuelas de excelencia, escuelas de tiempo completo, Programa Nacional de Becas, Escuela Digna, Programa de Inclusión y Alfabetización Digital y el Programa de Subsidios Federales. Se concentró ahí el recurso, pero inclusive en el último momento la Comisión de Educación tuvo que hacer ahí presión para hacer algunas reasignaciones que yo tendría que plantear si no te dejan a lo mejor ese margen menor para que sientas que estás incidiendo, que a lo mejor dejan ciertos vacíos para que luego los diputados hagas presión ahí y sientes que realmente estás incidiendo. Me refiero sobre todo a lo que tenía que ver con el Instituto Nacional de Evaluación, no obstante que se está planteando que se convierte en la instancia paradigmática en esta próxima reforma educativa, y tenía un presupuesto menor, hubo que hacer una reasignación ahí creo que de 400 millones de pesos, no recuerdo exactamente cuánto. Entonces, lo que yo observo en el presupuesto, en lo que hace al rubro de educación, es que conservamos prácticamente lo mismo y lo que hacemos es solo reconcentrar el recurso en algunos rubros especiales que tienen que ver con la reforma educativa. Sí. Uno de los indicadores, maestro, bueno, antes tenía algún comentario antes de la pregunta. Es que diste en el punto la calidad de los recursos y precisamente muchos estudios sostienen que sí, efectivamente en países como el nuestro se gasta mucho en educación. Por no decir se invierte, no me gusta ese término, es un gasto. Se gasta en educación, pero si hablamos educación por alumno, es poco. Yo tengo aquí el dato de que en todos los niveles en nuestro país se gasta 20% del PIB per cápita por alumno, cuando en la mayoría de los países de la OCDE, en promedio, se gasta el 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que gastamos poco en los estudiantes. Y eso es el punto. Gastamos poco en los estudiantes y lo que se gasta no necesariamente va a la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque se gasta el 80% en los sueldos de los profesores. No estoy no estoy en contra de que a los profesores se les pague. Yo creo que se les paga poco. Pero bueno, se gasta en el sueldo de los profesores y se gasta en el personal administrativo. Entonces queda muy poco recursos para mejorar la calidad de la educación. Entonces yo creo que ese punto que destacaste es fundamental. El gasto en un estudiante es mínimo comparado con otros países. Con esto que ya está de moda hay que compararnos. Bueno, si nos comparamos con otros países, gastamos muy poquito. Entonces no importa que se haya incrementado el 15%, 14 punto y tantos, ¿no? 14.90 y tantos. 15% en promedio en la educación del presupuesto educativo del 2013 al 2014. Insisto, si lo tomamos en términos nominales, sí es un 15%, pero si lo tomamos en términos relativos, el gasto en educación equivalía al 2.42 en el 2013 con respecto al presupuesto total y ahora equivale al 2.57. ¿Cuál aumenta en el gasto? En educación, nada. 7 décimas, 9 décimas, es nada. Entonces, tiene su lógica.
y ahí va la parte dura. Si le das educación a la población y de calidad, no los dominas tan fácil. El modelo está hecho para dar poca educación. Es decir, si tenemos poca educación, poca salud, las familias viven endeudadas y le vamos a agregar una variable más que antes no estaba en el modelo, y con miedo, los domino fácilmente. Ahí un indicador de calidad de gasto es que nosotros podamos sacar la razón entre gasto corriente y gasto total. El asunto es que esa relación no se modifica mucho. Es lo que señalaba el Es maestro. 97% en gasto corriente, de tal manera que en esos factores que sí nos ayudan a la calidad, como es la infraestructura, el tema de bibliotecas, comunicación, etcétera, pues que tecnología seguimos quedando muy rezagados. Sí, efectivamente, el maestro ya lo señalaba, un porcentaje muy alto del gasto educativo es en el rubro, el capítulo 1000, el gasto corriente, ¿no? Y entonces ahí no te da la posibilidad de inversión. Yo supongo que cuando el maestro dice que no le gusta utilizar inversión y utiliza gasto, pues porque es gasto que luego es consumible nada más y no tiene la posibilidad de ser trascendente, entonces efectivamente te queda menor. Ahora que se hace la posibilidad de la realización del censo que se está haciendo mandatado por la reforma educativa, pues nos vamos a dar cuenta que la infraestructura educativa está rebasadísima con mucho. En Zacatecas estamos solo pensando que necesitas alrededor de 6,000 millones de pesos para más o menos ir atendiendo el rezago que tenemos en materia de infraestructura educativa. El país va a resultar, yo digo que el resultado va a ser sobre todo en esa materia de espanto, de pensar cuánto necesitamos para hacer eso, y eso nos va a dar cuenta que lo que hemos venido gastando en educación lo hemos seguido metiendo solo en el capítulo de salarios, que también coincido con el maestro, no es malo, pero que tampoco te da la posibilidad de mejorar la educación. Un punto, fíjate, para ver la importancia de la educación para este gobierno. Las universidades interculturales, por ejemplo, de Chiapas, su presupuesto en términos nominales se incrementó, pero en términos reales es exactamente es exactamente el mismo. Es decir, no es importante para este gobierno las universidades interculturales. Entonces, para ver la importancia que tiene la educación, me gustó este rubro cuando empecé a analizar las cuestiones del presupuesto del gobierno. El presupuesto para las universidades interculturales es de 12.90% con respecto a lo que se destina en total, y era de 12.90-98, es exactamente el mismo. ¿Qué? ¿No hay más alumnos en ese tipo de universidades? No, para ellos no. Hay que gastar exactamente lo mismo. Para ellos no es importante los aspectos de la educación indígena. Ahorita que hablábamos del campo, del tema de la competitividad y la productividad, pues un factor fundamental para la productividad es lo que le llaman ellos el capital humano, o sea, el gasto en saber y en conocimiento. De tal manera que la única posibilidad de generar mayor competitividad es metiendo en la ecuación capital humano. Y eso significa ciencia y tecnología. Entonces hay una especie de contradicción porque se abren las vertientes de competitividad en el campo, pero a la hora que uno va a ciencia y tecnología sigue siendo 0.4% del PIB y no el 1% que a propósito el actual presidente, una de sus propuestas de campaña era que iba a lograr el 1% en ciencia y tecnología. Entonces queremos mayor competitividad, mayor productividad, pero no invertimos en ciencia y tecnología, ¿ah? Parece como que queremos ser maratonistas, pero seguimos comiendo chatarra, o sea, se ve como una contradicción. ¿Cómo visualiza usted, maestra, este asunto? Igual y como lo estás planteando, aunque sí, bueno, cuando menos yo quisiera rescatar que existe el compromiso. Si efectivamente en el presupuesto luego no hay un avance sustancial, yo soy optimista respecto a que se cumple el compromiso de que al término del sexenio tendríamos el 1% del Producto Interno Bruto en materia de ciencia y tecnología. Yo me planteo, maestro, yo insisto en que coincido, porque si no luego pareciera ser que la idea es que antagonicemos y yo no estoy en absoluta en ese ánimo.
La idea sería, sí, las universidades interculturales o la idea de la formación indigenista, pero también yo coincidiría con usted en que a veces no es tanto la asignación del recurso, sino la concepción misma que se tiene a la aplicación del recurso. Dicen luego que no hay nada más, nada no valioso, porque no sería el término adecuado, no sería nada más que te permita cierta ganancia que ser mujer, que ser indígena, que ser mayor de 65 años, que ser madre soltera y todo. Te llegan todos los recursos. Y efectivamente yo soy una mujer de 52 años, soy una mujer profesionista y no recibo absolutamente ningún subsidio, porque no soy madre soltera, porque no soy mayor de 65 años, porque no estoy en una zona indígena y porque todo esto. Pero no dejan de ser solamente eso, paliativos, no deja de ser nada más recurso que no es inversión. Entonces, a lo mejor no le aumentas, o a lo mejor sí le aumentas. El problema es que si le aumentas o no le aumentas no es trascendente para responder a esta pregunta que está planteando Marcos. O sea, a veces no es solo el que numéricamente se aplique, es sino la calidad, señalaba el maestro en un principio, y yo diría el efecto que realmente tiene este recurso. ¿Cuánto tienes inyectándoles a las universidades? Y no estoy diciendo que sea suficiente, siempre va a faltar efectivamente, y no es el recurso que debiesen de tener. Pero tampoco es solo responsabilidad del gobierno, y mira que no lo estoy defendiendo. O sea, la idea es, le aplico a ciencia y tecnología, pero y también cómo lo utilizan las universidades, pero también cómo se aplica este recurso. Porque luego pareciera ser, si lo convertimos solo en números, bueno, pues está mal, porque efectivamente no se está aplicando el recurso debido. Pero también es responsabilidad de todos la aplicación de ese recurso y a dónde y cómo es que realmente se invierte este recurso, ¿no? Claro, las universidades, de hecho, lograron rescatar, o que nos platique un poco cómo estuvo, porque les habían quitado en recursos extraordinarios 2.600 millones de pesos, que era más del 30% de la bolsa de recursos extraordinarios a universidades estatales. ¿Ah? Y se los regresaron. Sí. Esto es, lograron ahí rescatar ese recurso, pero en las expectativas, bueno, eso vamos a ver, porque estos son bolsas a convocatoria. ¿Ah? A ver quién le da ni cuánto y dónde. ¿Ah? Que yo señalaba esto. Luego hay unos márgenes. Cuando tú revisas, yo me di a la tarea con algunos compañeros de revisar el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación, y cuando a ti te llega en el presupuesto ves rubros generales, tanto para educación indigenista, tanto para escuelas de calidad y todo, pero si nos diésemos a la tarea de revisar rubro por rubro y dependencia y dirección y todo esto, te das cuenta que hay un uso del recurso a veces muy discrecional. Yo diría, por ejemplo, Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación dice, tiene un presupuesto, no sé, de determinados millones de pesos, y aparece ahí un rengloncito que dice, y 800 millones para subsidio, pero ¿a quién subsidia? La Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación. Entonces hay un uso muy discrecional del recurso. Entonces, la idea es que hay estas bolsas concursables, Marco. En el modelo neoliberal te ponen a disputarte con otros el recurso. Yo ahí sí preferiría que el recurso fuera recurso consolidado, como el que logramos para la universidad de casi 150 millones de pesos, recurso consolidado que te queda y que se va institucionalizando. A este tipo de bolsas de recurso extraordinario, donde te ponen a disputártelo junto con otra universidad y entonces presentas proyectos y hacia dónde te inclinas, y luego que tiene que ver mucho el cabildeo político y la presión que puedes ejercer, ¿no? La importancia, hay que decirlo, la importancia de ciertas universidades. No es lo mismo la Universidad de Querétaro que la Universidad de Zacatecas. Entonces, si yo las universidades federales no les fue tan mal, pero las universidades estatales sí. Bueno, no sé si no les fue tan mal. El chiste es que, por ejemplo, respecto a las estatales, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Zacatecas sí recibió un incremento, pero ese incremento va a ser insuficiente para todas las carencias. Absolutamente. La tendencia, ¿saben cuál es? Es que esa es la tendencia, reducir el presupuesto, pero la tendencia es que las universidades generen su propio recurso, y la forma más fácil de generar sus propios recursos es cobrando cuotas. Esperemos que eso no ocurra. Va a ocurrir, esa es la tendencia. La tendencia es lo mismo con la SEP, con las escuelas, la tendencia es esa, eso de gestionar recursos. La palabra gestión es parte del modelo neoliberal.
Ya no es administración pública, ahora es gestión pública. Hay que tratar exactamente igual a la administración pública como si fuera una empresa privada. Entonces hay que generar los propios recursos. Así, la evidencia ha demostrado que se ha aplicado este tipo de modelos. Entonces no me extrañaría que las universidades públicas cobren cuotas, no solamente una cuota anual, sino cuotas mensuales. No me extrañaría. Bien. El tema de las universidades, uno de sus renglones, a lo menos la de Zacatecas, donde está muy en crisis, es la seguridad social. Eso nos lleva al tema de las pensiones. Si nosotros vemos el estudio del maestro Pedro Vázquez, que hizo hace un año sobre las pensiones en México, sus proyecciones han sido impresionantemente exactas. Él proyectó que para este año iba a haber más o menos casi 500,000 millones de pesos invertidos a estos sistemas no regulados de pensiones, ¿verdad? Y casi le atinó por muy poquito. Y ahí hay un dato que da el propio Pedro Vázquez que se me hace muy importante destacar, que es que dice, si dividimos el presupuesto federal entre 365 días y entre la población total del país, sucede que en pago a pensiones se invierten 10 pesos por individuo por día, 10 pesos. Y en educación, 6 pesos, y en salud, 3 pesos. O sea que en pago a pensiones no reguladas, estamos dándole 10 pesos y a educación 6, mucho menos. ¿Ah? Eso significa que a este ritmo, y si crecen en forma geométrica estos adeudos, como es esperable que eso ocurre, eso significa que en poco tiempo vamos a estar ahogados, ¿ah? Y no vamos a poder salir. Eso va a generar un colapso financiero en el país. ¿Ah? ¿Qué de esto discutieron en el Congreso, maestra? No discutimos al respecto. No se discute al respecto y yo seguramente el maestro tendrá mayor información. Pues efectivamente, o sea, no es que en el futuro, yo siento que ya esto está colapsado, los sistemas de seguridad y todo este sistema de previsión está totalmente colapsado, ¿no? Yo digo que una manera de que se están planteando, cuando digo no lo discutimos, es porque ahí lo tienes encima, porque no es algo sobre lo que se fije todavía una posición. Y en mi idea, bueno, pues la manera de resolverlo otra vez con paliativos vienen siendo luego estos seguros de desempleo y estas posibilidades de apoyos a madres solteras y luego todo esto que te mantiene de una u otra manera en la informalidad o en la cuestión de los paliativos sin entrar de lleno a un problema que es fundamental, que es que estás planteando, ¿no? El sistema de pensiones es grave. Estamos en un caos, ya es un caos, pero ¿sabes por qué surgió ese caos? Porque se privatizó el sistema de pensiones. En pocas palabras, los recursos de los trabajadores del sector público se invierten en el sistema financiero y ellos no lo saben. Los recursos de los trabajadores del sector privado se invierten en el sistema financiero y ellos no lo saben. Lo que sí saben, y eso, ¿quién sabe?, son las pérdidas que se están obteniendo por esa inversión. Solamente que no le llaman pérdidas, le llaman minusvalías. Tal parece que ese término es un término muy ligero y eso va a evitar que la gente reaccione. Pero hay que decirlo claramente, los recursos de estos trabajadores, ya sea del sector público y sector privado, se están invirtiendo en instrumentos de alto riesgo. Es muy complicado explicar esto y es muy difícil de entenderlo. Lo único que te puedo decir es que se están perdiendo los recursos de los trabajadores. Por eso se está alargando, hay cambios en la ley para hacer que los años de jubilación sean mayores. Y eso es porque estamos en un caos ya con el sistema de pensiones. Somos prácticamente el único país en el mundo donde los recursos de los trabajadores se invierten en el sistema financiero y principalmente en recursos de alto riesgo. Y eso no debe de ser. Esto tendría que cambiar, pero en México, bueno, quien domina es la oligarquía financiera y no lo va a permitir, porque esto es un negocio. Si ellos ganan, qué bien. Si ellos pierden, la pérdida se la trasladan a los trabajadores y los recursos públicos para rescatar este sistema. Bien. Para ir cerrando nuestro programa, maestra,
comentar el tema de la transparencia, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones de todo presupuesto. Nosotros en este presupuesto se le dan 32 centavos de cada peso a estados y municipios, y es un renglón que ha sido fuertemente cuestionado en términos de la transparencia, ¿verdad? Esto es el recurso que se da a los estados. Parece que luego ahí hay una opacidad que no hemos podido superar. Por eso luego las propuestas de reconcentrar, ¿verdad? De ya no descentralizar, sino recentralizar para generar mayor transparencia, o al menos con ese argumento. O las críticas al Fonregión, al fondo de región, que además Zacatecas es uno de los 10 estados. Entró en este fondo, sí. En este fondo. Entonces, ¿cómo estamos al respecto? Bueno, yo diría que el día de hoy, seguramente mañana nos vamos a encontrar en la Cámara con que o el Senado estaría concluyendo la discusión acerca del Instituto, ¿cómo es? El Instituto Nacional de... el IFAI. El IFAI, el Sistema de Transparencia, de Acceso a la Transparencia, se estaría concluyendo y pasa a la Cámara de Diputados. Y yo digo que cuando menos es un avance, que tendría que ver que toda aquella entidad que reciba recurso público, incluidos los sindicatos, tendría que transparentar su uso. Cuando menos, y yo insistiría, luego las normas en muchos son aspiracionales. Diariamente en la Cámara de Diputados, o cuando en sus sesiones de martes y jueves se plantean de 30 a 35 iniciativas, y luego dices cómo todo eso se traduce en ley, y las leyes son aspiracionales, en la realidad de la población luego no pasa nada. Pero el IFAI yo creo que es una posibilidad ahí de transparentar el recurso. Yo rescataría del presupuesto que cuando menos lo que tiene que ver con el empréstito se plantea, ni uno solo de esos 5 tendría que ir al capítulo 1000, a gasto corriente. Yo creo que es cuando menos siquiera una buena alternativa. Pero efectivamente, la transparencia en el uso del recurso público sigue siendo una de las grandes ausencias de este país. La posibilidad de que, y sí se ha convertido en un argumento para que se intente centralizar nuevamente la actividad pública en varios rubros, en lo electoral, en el uso en el manejo de los prediales, en la educación, en la compra conjunta de medicamento, por el uso que se da luego del recurso público en las instancias estatales y municipales. Yo diría que es una asignatura pendiente, que esto del IFAI ahí está, haría el planteamiento, verlo si se consolida, si se vuelve una realidad, pero tendría que ver también mucho con la cultura, con la práctica diaria, con la expectativa que se forman quienes entran a los espacios públicos de enriquecerse. En entidades como las nuestras, que luego no hay alternativas de crecimiento económico, y estoy planteándome para un buen número de población, hay quienes ven solo sus espacios, su caminar en los espacios públicos como una posibilidad de enriquecerse o hacerse de un ingreso. Ve tú la expectativa que se genera en torno de los ayuntamientos, trabajan en las campañas políticas para ver si luego se convierten en empleados municipales. Y llegan los presidentes municipales con nóminas extraordinarias, porque es la única forma como se genera empleo, ¿no? Pues falta mucho, es una asignatura pendiente. Que es un tema que nos va a quedar pendiente, el tema del adeudo de los municipios, que es uno de los temas que más preocupan, ¿no? En Zacatecas, bueno, en el país hay más de 230 municipios ya declarados como en quiebra, y aquí en Zacatecas tenemos el caso de Guadalupe de manera muy preocupante. Pero en el caso de transparencia, para ir cerrando, maestro. La transparencia es fundamental. Lo que pasa es que no tiene caso que se creen nuevos organismos si estos organismos no son dirigidos por ciudadanos con plena autonomía, porque pues, lo mismo pasa en el IFE, lo mismo pasa en otros organismos que se crean. Entonces parece ser que son solamente los que van a dirigir estos organismos son los empleados de algunos partidos políticos. Entonces yo creo que la transparencia es fundamental, pero si la ciudadanía no interviene en esa transparencia, de poco sirve crear organismos. Dicen que si no quieres resolver un problema, pues crea una comisión, crea un organismo. Ahí hay un problema que a mí me preocupa, que es la diferencia que hay o la contradicción que hay entre transparencia y efectividad del gasto.
porque por asuntos de transparencia hacen reglas de operación, pero luego estas reglas de operación parecen sacos de fuerza que les evitan o se convierten en obstáculo de efectividad de gasto, porque son reglas hechas desde México y a la hora que quieres operarlas en un territorio, una realidad específica, las reglas de operación se convierten en un obstáculo para darle efectividad al gasto. Entonces parece que hay una contradicción entre transparencia y efectividad. Y esa es una de las esta cosas lógica de los paripasos, Marco, acuérdate, ¿no? Lo de pronto aparece que hay subejercicio, pues sí, pero si te ponen la lógica del paripaso, si yo te voy a dar tanto recurso, pero tienes que poner esta otra parte, bueno, pues entonces no hay condición. Otro ejemplo, ¿sabes cuál es? Es el gasto en seguridad. Sí, efectivamente hay que cumplir ciertas reglas para gastar, solamente que yo voy a beneficiar. Esas reglas están diseñadas para beneficiar a ciertas compañías. Necesitas gastar en una camioneta que tenga estas características. Y cuando vemos las características decimos, solo la única compañía automotriz que tiene ese tipo de automóviles es X. O el directorio de consultorías, maestro. Sí. Y hay un directorio de consultorías, solo esta te puede proporcionar ese servicio y si tú la contratas yo te voy a autorizar. Claro, entonces... Bien, con esto llegamos al final de nuestro programa. Dimos este panorama con cierto análisis del presupuesto federal. En un próximo programa analizaremos el presupuesto en el estado de Zacatecas, ya que se presente el paquete económico para el estado. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Gracias. Volvemos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.